La primera pregunta dice, ¿qué son los costos directos, Néstor, por favor? Costo directo, pues, es el costo que se le asigna de forma directa para la elaboración de un producto o de un servicio. Y el número dos, ¿cuál sería el ejemplo que podrías mencionar, por favor? Como ejemplos puse, Ajá. por ejemplo, el pago por mano de obra y también puse la compra de la materia prima. Esos son gastos que definitivamente no se pueden omitir, ¿verdad? No, pues, Ok, muy bien. O sea, son gastos que digamos, el empresario o el propietario está obligado a realizar y demás, ¿no? así es, tiene que ser. Pero puede ser en la pregunta uno y 2, si ahondamos y analizamos un poquito más allá, podríamos decir o podríamos ahondar. Digamos que hay ciertos negocios que podrían ser la excepción a la regla, ¿no? Porque la número uno dice que los costos directos son los gastos fijos, ¿no? Los gastos que definitivamente tú no puedes omitir. Y el ejemplo, en la número dos, viste un ejemplo, lo que es el pago de pues, de los trabajadores y la materia prima, ¿verdad? Sí, Pero si las cosas fueran, por ejemplo, si fuese un restaurante, en lugar de, sí, si la empresa fuese un restaurante se compone evidentemente pues del personal que lo va a atender, como son los meseros, ¿no? Primordialmente. claro, La materia prima la compondría los ingredientes con lo cual pues se van a elaborar los diferentes platillos que se ofrecen, ¿verdad? claro, así es. Pero en el caso de los meseros y en el caso de este ejemplo, eh, cuando no hay ventas muy elevadas, ¿crees que se puedan prescindir de ciertos meseros? Pues creo que sí, tiene, pues en este caso les puede, bueno, a mi punto de vista se les podría dar descanso. Es que así lo hacen en la mayoría de los casos. Y ya, o sea, más que nada, pues ahora sí que el empresario que se dedica a ese ámbito, a ese ramo, Uh-huh. pues ya sabe los días, los meses y las semanas que van a estar flojas y pues debería contemplar eso, ¿no? Dar descanso a dos, tres personas más y quedarse solamente con los que cree que va a sacar el día. Exacto, y de igual forma lo hacen con la materia prima, ¿no? Y la producción. Así es. Sí, o sea, en cuanto a materia prima y producción, evidentemente en los días que son mucho más altos en cuanto a consumo se refiere, pues obviamente van a tener más meseros y por lo mismo pues la nómina se eleva un poquito en cuanto a costos directos. Y en, Así el, es. y en la compra de la materia prima pues también sería en este caso la, mucho más que lo que podría ser en días flojos, ¿no? Así es, exacto. Bueno, en Coppel evidentemente no es un restaurante, es otro giro, pero cuando son días flojos, por decirlo así, hay gente, Néstor, que mandan a descansar. Pues no, profa, pues son descansos que ya están fijos, pero no mandan a descansar a nadie. Es una muy buena empresa, ¿eh? Sí, eso es buena empresa. Pues, de cualquier manera, pues aunque te manden a descansar, Uh-huh. pues el sueldo pues es fijo. Sí, claro, o sea, el sueldo ahí está, ¿no? No cambia eso. Bueno, muy bien. Número 3. ¿Qué efecto inmediato generan los costos directos en el proceso de producción? Pues
principal es agregarle el valor al producto o al servicio que se elaboró. Agregarle el valor al producto, pero ¿de qué manera le podríamos agregar el valor al producto en esto? O sea, más que nada, pues tomando en cuenta los costos que ya se hicieron, pues al terminar el producto, pues ya darle su precio final. Exactamente. O sea, hay que definir el precio, ¿no? De venta, con lo cual se va a vender a futuro, ¿verdad? Claro. Ok, muy bien, muy bien. Es decir, si yo regreso, por ejemplo, al ejemplo que estábamos hablando del restaurante, bueno, aquí son dos contextos muy diferentes, ¿no? El restaurante, pues normalmente el empresario basa los precios de acuerdo a su experiencia, a su conocimiento y demás. Son los famosos llamados restauranteros, ¿no? Que Sí, basan en su experiencia este tipo o de otorgarle un precio a un platillo, ¿no? así es. Digamos que quieren, no sé, abrir un cierto platillo o algo sofisticado de mariscos, qué sé yo, ¿no? Evidentemente, al terminar de elaborar el producto con la materia prima correspondiente, que es este tipo de platillo, pues forzosamente el paso final sería definir el precio de venta, ¿no? Claro que sí. ¿Cuánto se llevó la elaboración? Pues Pero, sí, pero a diferencia de un lugar donde es más, digamos, ¿cómo decirlo o cómo llamarlo? A diferencia de un lugar donde es más analizado, más analizado de cierta manera, aquí en el ejemplo que estamos viendo en el restaurante, volvemos a lo mismo, ¿no? El precio se otorga y se fija basado en la experiencia del sí. propietario, ¿no? Ok.